Buenos días, chiquitines. Bueno, vamos a seguir con la fuerza después de la tarea de la semana pasada, en la que hablamos de que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Hablamos de las grandes fuerzas de la naturaleza, que hablábamos de la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares. Ahora vamos a hablar de las fuerzas de la vida cotidiana, es decir, las fuerzas nos rodean. De hecho, la fuerza gravitatoria simplemente es por tener masa los cuerpos y además todos estamos sobre la superficie terrestre y la Tierra tiene una gran masa. Por tanto, ejerce sobre nosotros una fuerza constante que es la fuerza de la gravedad. De hecho, cuando nosotros decimos yo peso tantos kilogramos, es un error. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, kilogramos es la unidad de masa y la masa es la cantidad de materia. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de masa que cuando hablamos de peso. Pero eso es un error de las expresiones que no son científicas, sino que son del lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de peso, estamos hablando de una fuerza, y es la fuerza con la que la Tierra, en el caso de nuestro planeta, atrae a cualquier objeto que está en la superficie. Por tanto, la fuerza peso es una fuerza que tienen todos los objetos que están sobre la superficie terrestre. Y es una fuerza que siempre va dirigida en perpendicular hacia el suelo. Por tanto, cuando nosotros dibujamos un objeto, sea el que sea, imaginaos una pelota que está en el aire. ¿Por qué la pelota vuelve a caer? Pues porque existe una fuerza llamada peso, que representamos con la letra P, y un vector. ¿Os acordáis que decíamos que se representaban con vectores? Esos vectores es una flecha que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con la que la Tierra, y la Tierra está en perpendicular, atrae a cualquier objeto. Es el motivo por el que no puede flotar o no puede, si yo suelto este boli, cae por su propio peso. Hay una expresión que dice que las cosas caen por su propio peso, efectivamente. Es esa fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier objeto, cualquier material que tengamos va a tener esa fuerza que vamos a representar como una P y que va dirigida hacia abajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese mismo objeto sobre una mesa, bueno, vamos a poner otro objeto, efectivamente tiene la fuerza peso, ¿verdad? Sin embargo, cuando están las cosas sobre una mesa no se caen. ¿Por qué no se caen? Tiene que haber otra fuerza que equilibre esa fuerza peso. Pues bien, esa fuerza es lo que llamamos la fuerza normal. La normal es una fuerza que ejercen las superficies sobre las que tenemos colocados los objetos y que es igual al peso. De esta manera, como la fuerza con la que se tira hacia arriba es igual que con la que se tira hacia abajo, el objeto permanece en reposo, no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces sería la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Y vence al peso. Cuando yo digo que es perpendicular a la superficie, si yo tengo un objeto sobre una rampa, el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Siempre va a ser perpendicular al suelo porque la gravedad siempre va hacia abajo. Pero la normal es perpendicular a la superficie. Cuando tenemos un objeto en una cuesta se cae, ¿verdad? Depende de la inclinación de la cuesta. Eso es porque la fuerza normal la ejerce la superficie y es perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que no vence todo el peso y puede caerse. ¿De acuerdo? Entonces recuerdo que la fuerza peso es perpendicular al suelo, pero la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Una aclaración. ¿Qué significa perpendicular? Señores, perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Un recordatorio que soy consciente de que todos lo sabéis, pero por si acaso a alguno se le había olvidado. Bien, hablemos ahora de la tensión. ¿A qué nos suena tensión? Tensión nos suena a una cuerda, ¿no? Cuando yo tenso una cuerda. Pues efectivamente la tensión es una fuerza que está cuando tenemos cuerdas. Por ejemplo, si yo tengo, esto sería el techo, ¿vale? Una lámpara. Muy bonita mi lámpara, yo todo lo hago cuadrado. Una lámpara colgando del techo, esa lámpara tiene su fuerza peso, ¿verdad? Porque hemos dicho que todos los objetos pesan, todos los objetos son atraídos por la Tierra.
pero no se cae. ¿Por qué no se cae? Pues Paqui, ¿no ves que está sujeta con una cuerda? Está sujeta con una cuerda es otra fuerza que anula la fuerza peso. Si esa fuerza se debe a una cuerda, a un cable, es lo que llamamos tensión y se representa con la letra T, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay veces, no sé si alguna vez lo habéis visto, y si no, pues pensar en alguien que se tira haciendo puenting. El puenting normalmente se hace con una cuerda elástica, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en lugar de una cuerda elástica, para diferenciarlo, un muelle, porque el muelle lo vemos más claro. Por supuesto, el objeto tiene su fuerza-peso, pero este muelle hace que el objeto suba hacia arriba, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? Si os acordáis, hablamos de los cuerpos elásticos, que cuando le aplicamos una fuerza y dejan de aplicársele, vuelve a su posición original. Aunque en este caso no vuelva a su posición original, sí que está ejerciendo una fuerza que tira hacia arriba del objeto. Es por eso que el objeto no se cae, porque hay una fuerza que tira hacia arriba. Si lo que está tirando hacia arriba es un cuerpo elástico, bien sea un muelle, bien sea una goma, esa fuerza se llama fuerza elástica, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como veis, estamos hablando de fuerzas en vertical, es decir, de arriba a abajo. Estas fuerzas, pues simplemente son las que podrían hacer que se cayera un objeto, en el caso del peso, y todas las demás son fuerzas que evitan que se caigan los objetos, es decir, que contrarrestan ese peso. Pero las fuerzas son las responsables del movimiento, por tanto, siempre que nos movemos necesitamos aplicar una fuerza. Si pensamos en un coche, ¿qué necesita el coche para funcionar? Necesita que nosotros le demos una energía y esa energía le imprime una fuerza al motor que hace que se mueva, ¿de acuerdo? Esas fuerzas se conocen como fuerzas genéricas. Si yo, por ejemplo, tengo un coche, mi dibujo maravilloso, ¿vale? Tengo un coche, para que ese coche se mueva necesito una fuerza, que es una fuerza genérica, podemos llamarle la fuerza del motor, ¿de acuerdo? Si yo tengo un carrito de la compra, ¿vale? Yo le estoy empujando, es la fuerza de mi mano, eso lo vamos a llamar genéricamente fuerza, ¿de acuerdo? Sin embargo, en todos estos casos, en los casos en los que nos movemos en horizontal, depende lo rápido o lo despacio que nos movamos de la superficie sobre la que estamos. Os voy a poner el ejemplo del carrito. Habéis visto que los carritos del Mercadona, mientras que vamos en el Mercadona, van muy suaves, pero cuando salimos del Mercadona como que se atascan. ¿Eso a qué se debe? Pues eso se debe al rozamiento con el suelo, es decir, cuando nosotros nos desplazamos en horizontal, una fuerza que va hacia allá, vamos a llamarla general, hay una fuerza que nos frena, ¿vale? Y se llama la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se ejerce, vamos a ponerla abajo, porque en realidad es una fuerza que proviene de abajo, ¿vale? La fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento porque proviene del contacto de las dos superficies que se unen. Es decir, en el caso del coche serían de las ruedas y el asfalto, en el caso del carrito, ¿vale? Serían de las ruedas y pues la superficie del Mercadona o la del asfalto. ¿Por qué cuando vamos dentro del Mercadona esa fuerza de rozamiento es muy pequeña y cuando estamos fuera es muy grande? Porque ha cambiado la superficie de contacto, ¿verdad? Las ruedas son las mismas, pero la superficie de contacto es diferente. Porque esa fuerza de rozamiento depende tanto del peso del objeto, porque obviamente si el carro cuando va cargado nos cuesta más trabajo moverlo, ¿verdad? Eso es porque aumenta la fuerza de rozamiento porque ha aumentado su peso. Pero también depende de la superficie de contacto, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos toda la fuerza de la naturaleza, de nuestra vida cotidiana. Aquí nos faltaría poner otras dos fuerzas, porque hemos dicho que la fuerza peso siempre está presente. Por tanto, en estos tres objetos, la fuerza peso debemos dibujar. ¿Y por qué esos objetos no se mueven ni hacia arriba ni hacia abajo? Pues porque están sobre una superficie, por tanto, la normal también tenemos que
dibujarla. La fuerza normal, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué la fuerza peso y la fuerza normal no hacen ningún efecto? Porque como es la misma, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, las dos fuerzas se anulan, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bien, este es un poco un resumen. Quería hablaros también de otra característica de la fuerza de rozamiento, aunque vais a utilizar vuestro libro para hacer algunos de los ejercicios. La fuerza de rozamiento, aunque nosotros veamos aquí a priori nos parece negativa, es decir, nos impide el movimiento, pero en realidad la fuerza de rozamiento es fundamental para que nos movamos. Y os voy a poner un ejemplo. Nos imaginamos que estamos hace mucho frío y hay helado, el suelo está helado. ¿Qué ocurre cuando el suelo está helado? Yo pongo un pie y me escurro, ¿verdad? No puedo caminar. Por tanto, para que podamos movernos, para que podamos avanzar, necesitamos que el suelo nos frene parcialmente, porque si no nos escurrimos y nos caemos. Por tanto, la fuerza de rozamiento no tiene efecto solo negativo, sino que también permite el avance, también permite el movimiento. Cuando nosotros estamos patinando, los que patinéis, para poder frenar, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando tú vas patinando, para frenar tienes que oponer resistencia, o bien poner el tacón, o bien poner el pie hacia atrás y se frena lo que se llama el freno en T, ¿de acuerdo? O se hace un derrape, con la bicicleta también ocurre. O los frenos de la bici. ¿Qué hacen los frenos de la bici? Cuando tú presionas hay dos pastillas que rozan la rueda y la frenan. Por tanto, para frenar el movimiento necesitamos la fuerza de rozamiento. Cuando voy con mi coche, lo mismo, el pisar el freno lo que hace es producir más rozamiento en las ruedas para contrarrestar la fuerza del motor y así frenar. Por tanto, la fuerza de rozamiento no es totalmente negativa, sino que también tiene causas positivas. Gracias a ella podemos frenar y no nos estrellamos, gracias a ella nos podemos desplazar y podemos movernos. ¿De acuerdo? Hasta aquí la clase de hoy.